Y bueno, tenemos ya aquí en la línea a la diputada federal Andrea Chávez, a quien le damos la bienvenida esta tarde. Vi que presentó su solicitud de licencia, así es el término, como secretaria de comunicación del Comité Ejecutivo Nacional. Bienvenida, Andrea, qué gusto platicar contigo. Buenas tardes. Muy buenas tardes, querido Álvaro. Un saludo para mi paisano Alejandro Páez Varela y muchísimas gracias por la invitación aquí en Los Periodistas. Naturalmente, la discusión que tuvimos el domingo pasado ha detonado precisamente una reflexión de cuáles medios de comunicación sí son neutrales, cuáles no, y siempre los periodistas están en la lista de aquellos medios que no se prestan al golpeteo y a la grilla en contra de la 4T. Yo por eso te lo valoro muchísimo, Álvaro, y Alejandro también. Muchísimas gracias por la invitación. Al contrario, Andrea, ¿cuál fue la razón por la cual te separas temporalmente de la responsabilidad como secretaria de comunicación del CEN de Morena? Mira, en el pasado Congreso Nacional que se llevó a cabo a finales de 2022, fui electa como consejera nacional y después como secretaria nacional de Comunicación, Difusión y Propaganda del Comité Ejecutivo Nacional. Fui la consejera nacional más votada en ese Congreso Nacional y yo hago mucho hincapié en eso porque creo que cuento con la legitimidad necesaria para poder tomar una decisión de este peso, de esta naturaleza. El pasado domingo en el Consejo Nacional, más de 320 consejeros y consejeras nacionales aprobamos de manera unánime un reglamento que no solamente establece las reglas del juego para quienes compiten por la coordinación de los comités en defensa de la Cuarta Transformación, los tiempos para sus recorridos por todo el país, cuáles son las modalidades para poder participar en entrevistas, para poder realizar acuerdos, de qué forma pueden plantear promesas de cara al pueblo de México. También se establecen una serie de prohibiciones para determinadas y determinados servidores públicos y cargos ejecutivos de la dirigencia de nuestro partido. El presidente de la República no puede manifestar preferencia alguna en este proceso interno, tampoco las y los integrantes del gabinete federal, legal y ampliado, tampoco las y los gobernadores de la República, presidentas, presidentes municipales, coordinadores de las bancadas en la Cámara de Diputados, en el Senado de la República, pero tampoco las dirigencias estatales ni la dirigencia nacional. En el pasado Congreso Nacional votaron por mí militantes, querido Álvaro, que apoyan a Marcelo, militantes que apoyan a Claudia, militantes que apoyan a Dan Augusto López Hernández, y no sería justo, querido Álvaro, que yo al tener una preferencia siguiera ostentando ese cargo. Tenemos que garantizarle a la militancia y a los millones de simpatizantes que tiene el movimiento de la Cuarta Transformación plena neutralidad, imparcialidad, objetividad de la dirigencia nacional, y en un acto de congruencia tenía que ser yo la primera que me separara del cargo. Porque te separas, porque tú vas a participar en un proyecto de uno de los aspirantes a la candidatura presidencial, Adán Augusto López Hernández, todavía secretario de Gobernación. Es correcto, querido Álvaro. Yo tomé esta determinación desde hacía ya varios meses. Mi conducción al mando de la Secretaría Nacional de Comunicación, Difusión y Propaganda siempre tuvo que ser imparcial, como lo fue objetiva, como lo fue neutral, como lo fue al mando y de no solamente la promoción de los logros de nuestro movimiento de la Cuarta Transformación, el reconocimiento de los retos a los que nos enfrentamos, pero también al mando de la promoción de los extraordinarios liderazgos que acompañan a nuestro movimiento, querido Álvaro. Mira, en primer lugar, yo me separo del encargo para poder entrar en un proceso de manera activa, promocionando a unos perfiles. Pero sobre todo lo que me promueve a tomar la decisión, querido Álvaro, querida audiencia,
de los periodistas es elevar el debate. A mí jamás, Álvaro, me vas a ver denostando a un compañero, denostando a una compañera, promoviendo a un compañero, contrastando con los demás de manera personal. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, quienes verdaderamente estamos con el movimiento, estaremos con quien quede, porque estamos a favor de la consolidación del movimiento de la Cuarta Transformación y no a favor solamente de una ambición de carácter personal, por muy legítima que sea. Y es por ello que yo decido tomar licencia para participar de manera activa en un debate, en una discusión pública que ya ha arrancado, pero que se formaliza y se formalizará en las calles el próximo lunes 19 y que tendrá que concluir el 27 de agosto para elevar el debate con mucho respeto, con mucha admiración y con una profunda convicción de hacer las cosas bien. ¿Por qué Adán Augusto López Hernández, tabasqueño, y tú de Ciudad Juárez, Chihuahua? Porque es la persona que más tiempo ha acompañado al licenciado Andrés Manuel López Obrador, que no entró en la contienda por la candidatura o por la titularidad en la coordinación de los comités en defensa de la Cuarta Transformación, sino fue hasta que el presidente de la República lo echó al ruedo. Es una persona que ha respetado a cabalidad, con mucha lealtad, con mucha transparencia, los procesos que ha ido marcando el partido y los ánimos que ha intentado impulsar el presidente de la República, siendo el perfil que más consensos genera al interior de nuestro movimiento por razones evidentes. Es el perfil que se ha enfrentado junto al presidente de la República a los intereses fácticos, que puso el pecho en contra de Germán Larrea con el asunto de Ferrosur, que lo hizo en contra de Iberdrola en este momento cuando se discutió la reforma eléctrica, la nacionalización del litio, más recientemente la adquisición de las plantas que ya abastecen de electricidad a las y los mexicanos, pero que lo hizo mucho antes con las reformas estructurales de Peña Nieto como senador de la República, antes como diputado federal, antes como diputado local, lo hizo también como gobernador del estado de Tabasco, el gobernador más votado en la historia de Tabasco, y hay que decirlo también, como un extraordinario dirigente de nuestro partido en su estado natal. Quiero comentarles a manera de provocación un dato que a lo mejor no conocen. Acción Nacional no tiene registro en Tabasco y eso se debe a un trabajo pues muy consciente y muy responsable en la conducción de la dirigencia estatal que impulsó el licenciado Adán Augusto López Hernández. Yo, como mujer joven norteña, me siento plenamente representada por el licenciado Adán Augusto López Hernández. Quiero mucho a las y los otros contendientes, las y los admiro y reconozco su trabajo, pero considero que la propuesta más seria para consolidar el movimiento de la Cuarta Transformación, que reúne tantos anhelos y tantos dolores a lo largo y ancho de la República, es el licenciado Adán Augusto López Hernández. Dices, Andrea Chávez, diputada federal, que a Adán el presidente lo echó al ruedo. Es decir, es la candidatura, la aspiración de Adán Augusto, ¿nace del deseo del presidente López Obrador? Me queda claro que el presidente de la República quiere garantizar la continuidad de su partido, quiere garantizar la continuidad de su proyecto, quiere garantizar la continuidad de las luchas que ha impulsado, que tantas vidas han costado, que tantos proyectos han costado, que tantos dolores, tristezas, pero también anhelos y esperanzas ha impulsado. Y considero que al ser el militante fundador de nuestro partido Movimiento, pues ha visto ciertos perfiles que recobran relevancia en la vida pública nacional. El licenciado Adán Augusto López Hernández no entra en la contienda por esta coordinación, si quieres ahora de manera de paréntesis también lo llamamos así, sino es hasta que el presidente de la República, precisamente en una reunión con las y los diputados federales de la coalición Juntos Hacemos Historia, nos pregunta, ¿y qué les parece nuestro supersecretario de Gobernación, el licenciado Adán Augusto López Hernández? Y en ese momento no muchas de nosotras, no muchos de nosotros lo conocíamos, digamos, a profundidad, y sentimos un ambiente
muy propicio y muy idóneo, en donde le empezamos a gritar todas y todos, presidente, a una sola voz, porque se notaba un ánimo de parte del licenciado Andrés Manuel López Obrador de animarlo, de echarlo a andar. Y la verdad es que habiendo iniciado 17 meses después que las y los otros contendientes, su tasa de crecimiento ha sido verdaderamente sorprendente. Hay encuestas, recientemente veía una publicada por la revista Forbes, en donde lo posicionan ya como un claro segundo lugar. Habría que ver el pool de otras encuestas serias, habría que revisar los números, pero lo que yo sí te puedo decir, querido Álvaro Delgado, es que el licenciado Adán Augusto López Hernández es una muy grata sorpresa para una parte de la militancia bastante amplia y para también muchas otras personas que no están empadronadas o afiliadas en Morena, pero que simpatizan con el licenciado López Obrador y que simpatizan con el momento de transformación de la historia en la que nos encontramos. Es decir, ¿el favorito del presidente es Adán Augusto? Yo no me atrevería a hablar en nombre del presidente de la República, no soy ni su vocera, ni tengo yo una certificación para que valide mis palabras a manera de sujeto de interlocución que permita hablar en su nombre. Pero lo que sí te puedo decir es que son hermanos, él lo ha dicho. Recientemente lo presumió en una conferencia mañanera, agradeciendo no solo al licenciado Adán Augusto López Hernández, sino a sus padres, a Aurora, que era maestra normalista de primaria, y a don Payambé López Falconi, que fue el único notario en el país que permitió dar fe pública de las asambleas que finalmente terminaron consolidando a Morena, primero como asociación civil, luego como asociación política nacional y después como partido político. Esa es la herencia del licenciado Adán Augusto López Hernández, una herencia de mucha lealtad, una herencia de trabajo de hace muchas décadas, pero sobre todo una herencia de mucha sensibilidad. Mira, antes me refería yo a la experiencia que he tenido en distintos encargos, en distintos espacios al mando de diputaciones locales, federales, Senado de la República, gobernador, secretario de Gobernación, pero hace falta también hablar de que ha sido un compañero verdaderamente solidario y empático con las otras y con los otros contendientes. A todas y todos ellos los ha ayudado en parte. Por ejemplo, a la doctora Claudia Sheinbaum, que merece todo mi respeto, toda mi admiración y todo mi cariño, le ayudó en cuanto ella solicitó la presencia de la Guardia Nacional en el metro. El primero en trabajar ese asunto y en garantizar esa petición fue el propio licenciado Adán Augusto López Hernández. Cuando Marcelo Ebrard ha tenido que impulsar asuntos de carácter migratorio, en materia migratoria, ha contado con la ayuda del licenciado Adán Augusto López Hernández, porque recordarán ustedes que el presidente de la República lo ha dicho, la mejor política exterior es la interior, y ¿quién estaba al mando de la política interior? Pues nada más y nada menos que el propio secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández. Él fue a resolver el tema de la falta de acceso al agua en el estado de Nuevo León. Él ha resuelto en muy buena medida el problema que existe con los mineros y obreros en Cananea, Sonora, con los trigueros en el Valle de Guadalupe, en el Valle de Mexicali, en Baja California, con los maiceros en Sinaloa. Resolvió recientemente la toma de un gasoducto que pasa por la localidad de Temoris, Guasapares, Chihuahua, y que desemboca en Topolobampo y que garantiza el abastecimiento de energía para una región muy importante del país. Garantiza el incremento salarial, porque así lo ha dicho el propio gobernador Alfredo Ramírez Bedoya e incluso el presidente Andrés Manuel López Obrador, de las y los maestros en el estado de Michoacán. Bueno, ha sido el bombero en la resolución de muchos problemas, y el presidente de la República ha descansado en él muchas tareas en la conducción de la nación, en contra de la Suprema Corte, que de justa no tiene nada, en contra del Poder Judicial, en contra de los poderes fácticos. Fue el único personaje de la Cuarta Transformación, querido Álvaro, que recorrió las 32 entidades federativas buscando el apoyo a favor del presidente de la República en el proceso de revocación de mandato, que finalmente terminó siendo ratificación del mandato. Yo creo que es el personaje más leal, no sé si el más favorito, pero quizás el más leal, y lo de favorito tendría que responderlo pues solamente el presidente.
Lo cierto es que, por supuesto, Adán Augusto López Hernández, después de la gestión que tú has descrito, por supuesto que al incorporarse a los recorridos que hará por todo el país como los otros prospectos, pues sí se convierte en alguien que le va a ser más complicada el triunfo en todo caso a Marcelo Ebrard, a Claudia Sheinbaum, a Adán Augusto López, lo cual va a ser todavía mucho más interesante esta contienda interna, y con tu juventud, con tu vehemencia, con tu inteligencia, por supuesto que seguramente también en el debate con los otros equipos, pues habrá mayor riqueza, Andrea. Pues querido Álvaro, el día de hoy yo no te hablo definitivamente como secretaria nacional de Comunicación, Difusión y Propaganda, ni siquiera te hablo como diputada federal. Hoy yo te quiero hablar, y lo he estado haciendo como siempre, intento hacerlo de manera transparente, honesta, generosa, como una mujer de 26 años, cuarense, de lo que en la Ciudad de México denominan la provincia, que está verdaderamente preocupada en consolidar y profundizar la Cuarta Transformación y en consolidar la obligación primigenia del Estado mexicano, que es abrazar a los descobijados, abrazar a las más desprotegidas. Yo quiero que los dolores de la gente sigan formando parte de la discusión nacional y sigan siendo el punto toral, el punto medular del diseño de cualquier política pública, a favor de las y los más pobres, a favor de las víctimas de la violencia y a favor también de una cantidad de mexicanas y mexicanos inusitada que necesita que la Cuarta Transformación continúe. Yo no quiero que el sexenio del licenciado Andrés Manuel López Obrador sea anecdótico para yo contárselos a mis nietas y a mis nietos. Yo quiero que sea un proceso continuo, que dure muchos sexenios y que ellas y ellos alcancen a ver. Eso es lo que yo quiero verdaderamente, Álvaro, pero primero hay que dar un paso y hay que garantizar que esta contienda sea limpia, neutral, imparcial, transparente, muy, muy abierta y además muy honesta. El pueblo de México ya despertó y ya es muy difícil intentar engañarlo con triquiñuelas, con convenios en medios de comunicación conservadores. Ya es muy difícil engañarlo con acarreo, con movilización deshonesta de por medio. Yo creo que los contendientes van a tener el reto de que sus únicas herramientas sean las 3 S de las que siempre nos habló el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero del estado de Nayarit: suela, sudor y saliva. Esas van a ser sus 3 herramientas para convencer corazones. Y querido Álvaro, una cosa más, una reflexión. Fíjense que los mejores perfiles de la formación durante 70 días van a estar recorriendo el país, llevando el mensaje de esperanza del licenciado Andrés Manuel López Obrador. Yo creo que este es ya finalmente el último de los clavos en el ataúd de los conservadores. Una última cosa que tiene que ver, por supuesto, con lo último que tú mencionas, pero que tiene que ver con todo y tiene que ver nada menos que con lo que resolvió el Consejo Nacional el domingo. Hay 2 puntos que a mí en especial me llaman la atención. El sexto, que se refiere a los aspirantes a la coordinación de los comités de la Cuarta Transformación, dice: se abstendrán de establecer alianzas inconfesables con grupos de interés y de hacer cualquier clase de compromiso con sectores de la reacción oligárquica o con organizaciones, empresas o gobiernos extranjeros. Y el punto 7, evitarán participar en medios reaccionarios, conservadores, adversarios de la Cuarta Transformación y partidarios del régimen. ¿Qué dices sobre estos 2 puntos, Andrea? Pues arranco por el segundo, querido Álvaro. Por fin, yo creo, se le van a hacer ya muchísima justicia a los medios de comunicación no tradicionales, digitales, a las y los youtuberos, a los periodistas que han encontrado en las plataformas digitales un espacio a través del cual ejercer su libertad de expresión, esa libertad de expresión que les fue robada, arrebatada en los medios de comunicación tradicionales, en los que seguramente muchas y muchos de ustedes intentaron incursionar, pero que no lo pudieron hacer
por la censura, por los intereses de los dueños de esos medios de comunicación que suelen ser empresarios y que tienen más bien intereses a favor del dinero y no de la verdad y del acceso a la información. Yo creo que se les va a hacer justicia hacia esos comunicadores, por lo menos es lo que yo espero ver, y considera y cuenta con que como integrante del equipo del licenciado Adán Augusto López Hernández, esa será siempre mi recomendación, porque aquí está la gente que verdaderamente quiere tener acceso a la verdad, porque aquí está la gente que de verdad enarbola una lucha a favor de la transparencia y el derecho a la información. Y yo creo que también podríamos interpretar que más allá de estar en entrevistas o no en estos medios de comunicación conservadores, chayoteros, de la derecha, reaccionarios, tampoco podríamos aceptar los convenios millonarios o multimillonarios con estos consorcios mediáticos, ¿no? O sea, por una parte sí, el asunto es pues no participar en las entrevistas con estos periodistas, con estos medios de comunicación, pero tampoco darles dinero. Vaya, yo creo que eso es peor, mucho peor que ir a una entrevista, ¿no? Entonces yo creo que eso tendría que hacer reflexionar a todos los integrantes de este movimiento, a quienes buscan participar en este proceso. Y con el primer punto, pues el único compromiso que tienen que hacer estos personajes es de cara al pueblo de México, de cara a la nación y de cara pues a la mayoría de las y los mexicanos que nada tienen que ver con estas clases de élite empresariales, religiosas inclusive, ¿no? O sea, yo creo que habría que distinguir muy bien cuáles son los intereses de la nación, del pueblo de México, de los intereses de grupos que en muchas ocasiones ni siquiera habitan en nuestro país, ¿no? Ese sería el peligro más grande porque el presidente de la República ha cuidado muchísimo a nuestra República Mexicana y quien encabece, que desde mi punto de vista tendrá que ser el licenciado Adán Augusto López Hernández, se tendrá que comprometer de manera firme, con mucha convicción y con mucha transparencia. Andrea Chávez, como siempre, muchas gracias por la oportunidad de charlar con la audiencia de los periodistas. Por supuesto, vamos a seguir platicando porque en tanto participante del equipo de Adán Augusto López Hernández, vamos a tener oportunidad de platicar más adelante, como con él mismo, por supuesto, una vez que se separe del cargo o antes de separarse, platicaremos, ya le hemos solicitado también la entrevista y contigo, naturalmente, que estamos a tus órdenes. Muchas gracias. Gracias a ti, Álvaro. Un besote para mi paisano, Alejandro. Adiós. Hasta luego. Muy buenas tardes.